Hola, hoy voy a estar explicando el tema de Hitler. El primer punto es el nacimiento de la República de Weimar. En 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, decidió votar a favor de los presupuestos de guerra en el Parlamento alemán, que se llamaba el Reichstag. De esta forma, renunciaba a sus principios revolucionarios por una cuestión de patriotismo. El SPD era el partido más importante de Alemania. El 35% de los votos de las elecciones de 1912 fueron para el SPD. Y por tanto su decisión fue fundamental para mantener el esfuerzo militar alemán durante toda la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no todos los diputados socialistas estuvieron de acuerdo con esta postura, y a medida que la guerra se estancaba y se convertía en interminable, muchos acabaron formando un nuevo grupo conocido como los socialistas independientes y que se oponía a la política militarista alemana. Los independientes ganaron nuevos adeptos en 1917, cuando triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Surge así la Liga Espartaquista, dirigida por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, partidaria de desencadenar una revolución similar en Alemania. El 3 de noviembre de 1918 estalló la revuelta de los marineros de Kiel, que provocará la huida del Kaiser Guillermo II a Holanda el 9, la proclamación de la República ese mismo día y el armisticio que puso fin a la guerra el 11. Se crea un gobierno provisional dirigido por el socialdemócrata Ebert. Aprovechando este caos, el 6 de enero de 1919 los espartaquistas iniciaron una revolución en Berlín con la intención de imitar el modelo bolchevique. La revolución fracasó y Luxemburgo y Liebknecht fueron asesinados. Poco después, en abril, estallará otra revolución en Baviera, donde durante unas semanas se instauró la República Soviética de Baviera, hasta que finalmente en mayo los revolucionarios también fueron eliminados. En ambos casos fue crucial para la derrota de los revolucionarios la decisión de Ebert de evitar a toda costa su éxito, ya que el SPD rechazaba de forma categórica el modelo bolchevique revolucionario. Para poder acabar con los espartaquistas, Ebert tuvo que recurrir a los Freikorps, grupos armados de excombatientes de ideas ultranacionalistas y anticomunistas, y paradójicamente contrarios a la misma República de Weimar. Los problemas no acabaron aquí. En marzo de 1920 se produjo el golpe de Kapp, una fracasada intentona golpista por parte de los Freikorps, con la intención de instaurar una dictadura militar. Finalmente, ese mismo año se produjo la insurrección del Ejército Rojo de Ruhr, el último intento espartaquista por desencadenar una revolución bolchevique que tampoco tuvo éxito de nuevo gracias a la intervención de los Freikorps. En total, se cree que entre 1918 y 1922 más de 35.000 personas murieron debido a esta violencia política. Las consecuencias. En primer lugar, encontramos la división entre la izquierda alemana. Los espartaquistas acabaron fundando el Partido Comunista Alemán, el KPD, partidario del modelo soviético que siempre echará en cara al SPD el haber hecho fracasar sus intentos revolucionarios. Una alianza entre ambos grupos será totalmente imposible. Asunción de la violencia como herramienta política. La derrota de espartaquista se produjo fundamentalmente por la acción de los Freikorps. La mayoría de sus miembros se sintieron orgullosos de sus acciones y nunca descartaron volver a realizarlas. Es significativo que muchos de los nazis más importantes perteneciesen antes a estos grupos. Temor también a una revolución comunista, especialmente en la breve República Soviética de Baviera. Los comunistas asesinaron a varios miembros de la nobleza, a personas vinculadas al mundo de la empresa y a miembros de grupos ultranacionalistas. Estos actos fueron magnificados por la propaganda de derechas y generaron un enorme miedo entre las clases medias, temerosas del triunfo de una revolución similar a la que se había producido en Rusia. Continuamos en el segundo punto, que son las características de la República de Weimar. La Constitución de la República de Weimar se basaba en el poder ejecutivo, el legislativo y el federal. El poder ejecutivo. Un presidente como jefe del Estado que se elegía por sufragio universal directo cada 7 años. Y su principal función era nombrar al jefe de gobierno o canciller. En casos excepcionales podía gobernar mediante decretos al margen del Parlamento. Poder legislativo. Un parlamento elegido por sufragio universal cada 4 años. Se utilizaba un sistema de representación proporcional y el líder del partido más votado era nombrado canciller por el presidente. Poder federal. Alemania se dividía en varios estados llamados Länder, cada uno con su propio parlamento y gobierno, pero supeditados al poder central encarnado en el canciller. Continuamos por los principales partidos durante la República de Weimar,
Vamos a empezar con la izquierda, que estaban el KPD, ya os he contado, los comunistas, partidarios de una revolución al estilo soviético que pusiese fin a la República de Weimar. El SPD, los socialistas, partidarios de las reformas que mejorasen las condiciones de vida de los trabajadores enemigos de la revolución y el mayor defensor de la República de Weimar. O sea, estos son los que más defienden la República de Weimar. Y luego también tenemos el DDP, que es el Partido Democrático Alemán, un partido de centro-izquierda, el otro gran defensor de la República de Weimar. Ahora paso a centrarme en la derecha, que tenemos en primer lugar el Zentrum. Era un partido de derecha que representaba los intereses de los católicos alemanes, que aceptó la República de Weimar con poca convicción. Luego tenemos el DVP, que es el Partido Popular Alemán, liberal, nacionalista, moderado y monárquico. Aceptó la República de Weimar por puro pragmatismo. Continuamos con el DNVP, que es el Partido Nacional del Pueblo Alemán, un partido conservador, monárquico, militarista, nacionalista y antisemita, situado prácticamente en la extrema derecha, enemigo declarado de la República de Weimar, y muchos de sus seguidores provenían de los que os he hablado antes, los Freikorps, y de hecho contaba con un grupo paramilitar conocido como Stalin, que se traduce a cascos de acero. Vamos a entrar en los problemas de la República de Weimar. La capacidad del presidente de poder gobernar mediante decretos en el Parlamento representaba la posibilidad de que éste actuase como un dictador. También el sistema representativo proporcional conllevaba una gran fragmentación política y la imposibilidad de que ningún partido alcanzase la mayoría. Los gobiernos de coalición serían la norma y solían ser bastante inestables. También hay que tener en cuenta que una parte importante de los partidos de derechas y los más comunistas no aceptaban la nueva república y defendían su destrucción. Y luego, por último, el ejército también era contrario al nuevo régimen y además responsabilizaba a los nuevos políticos de Weimar, especialmente a los socialdemócratas, a los que habían llamado los criminales de noviembre, que ya os hablé de eso en el vídeo anterior, de ser los auténticos causantes de la derrota alemana, que también os dije la puñalada por la espalda. Tercer punto, Adolf Hitler. Nació en Austria en 1889, hijo de un funcionario de aduanas, Alois, y una ama de casa, Clara. Su padre falleció cuando él solo tenía 14 años y su madre 4 años después. Fue un pésimo estudiante que abandonó el instituto con 16 años sin haber conseguido el título de secundaria. Vivió con su madre sin ningún tipo de trabajo ni ocupación hasta la muerte de esta y entonces emigró a Viena e intentó entrar en la Academia de Bellas Artes sin conseguirlo. Vivió de forma precaria en esta ciudad y sin un oficio estable, muy a menudo rozando la mendicidad. Huyó a Múnich en 1913 para realizar el servicio militar obligatorio, que esto si lo queremos conectar con Mussolini, que ya hablé de en vídeos anteriores. Mussolini también huyó inicialmente para no hacer el servicio militar y también era un pésimo estudiante. Pero estallido la Primera Guerra Mundial cuando estalló la Primera Guerra Mundial se presentó voluntario en el ejército alemán en 1914. Participó en la guerra de forma activa y fue herido en varias ocasiones. Fue un soldado valiente, condecorado con la Cruz de Hierro, aunque solo llegó al rango de cabo, ya que era muy impopular entre sus compañeros por su firme defensa de la guerra. Fue herido en agosto de 1918 por gas mostaza, sufriendo ceguera temporal y pasando los últimos días de la guerra en un hospital. Continuó en el ejército hasta 1920 y estuvo destinado en Baviera, donde fue testigo de la revolución comunista en esta región. Fue utilizado como espía con la misión de infiltrarse en grupos políticos radicales. En 1919, en cumplimiento de sus funciones, asistió a un mitin del Partido Obrero Alemán, el DAP, un pequeño grupo de extrema derecha ultranacionalista fundado por Anton Drexler. Atraído por sus ideas, Hitler aceptó afiliarse al DAP y poco después renunció al ejército para centrarse en la política. Pronto se convirtió en uno de los líderes del partido, que en 1920 cambió su nombre por Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP o Partido Nazi. El pensamiento de Hitler. En 1920, Hitler redactó un programa político de 25 puntos en el que recogía su ideología. El primero, ultranacionalismo. La unión de todos los alemanes en una gran Alemania, también conocido como pangermanismo. También tenemos racismo. Creencia en la existencia de una raza germánica superior, los arios, cuya misión sería gobernar el mundo. Al mismo tiempo se defiende la existencia de razas inferiores como los eslavos o los gitanos y especialmente los judíos, enemigas todas de los arios y que debían ser eliminadas. Se sostiene que la historia es una lucha perpetua entre razas. Solo los auténticos arios pueden ser alemanes. A los no arios se les retirará la nacionalidad alemana. El Lebensraum, que es básicamente el espacio vital.
necesidad de conseguir nuevas tierras para ubicar al exceso de población alemana y para obtener materias primas. Luego, la política exterior agresiva, que era fruto del pangermanismo y del Lebensraum. Y luego, el rechazo al Tratado de Versalles. Básicamente querían la revocación del tratado, el rearme y la vuelta a las antiguas fronteras. Continuamos. Tenemos también el anticomunismo, que engloba también a los llamados criminales de noviembre, o sea, a todos los partidos de izquierdas y a todos los que habían permitido la rendición de Alemania. En última instancia, el anticomunismo se traducía en rechazo a cualquier sistema democrático. Liderazgo fuerte. El rechazo a la democracia lleva a la idea de que Alemania tiene que estar dirigida por un líder fuerte y autoritario y que se convierta en la encarnación de los deseos del pueblo alemán. Esto se llama como Volk. Y al que obedezca de forma ciega toda la gente, o sea, un irracionalismo. Creencia en la necesidad de un Estado fuerte. Como lógica consecuencia de su idea del liderazgo fuerte, pues un Estado donde las libertades individuales desaparecerían en beneficio de las necesidades gubernamentales. Militarismo. Intención de estructurar la sociedad mediante el modelo militar. Entronca claramente con el concepto de liderazgo fuerte y se ve como algo necesario si se quieren conseguir los otros objetivos como la política exterior agresiva o el rechazo al Tratado de Versalles. Machismo. El papel de la mujer debe ser de esposa, madre y encargada del hogar. No debe preocuparse por cuestiones políticas y su papel es el de completa subordinación al hombre. Y por último tenemos la violencia. El rechazo a la democracia, el militarismo, la política exterior agresiva llevan a una glorificación y legitimización de la violencia como herramienta política. Nada extraño si recordamos las conexiones entre los Freikorps y muchos de los nazis. Además, Hitler creó una milicia armada dentro del partido, los lo voy a escribir porque es un nombre muy raro, así es, o secciones de asalto, más fácil. A imitación de los camisas negras italianos, que si recordáis del vídeo Mussolini lo dije muchas veces, y extremadamente violentos. Su misión inicial era la de guardaespaldas de los líderes del partido y la de guardias de seguridad en los mítines. Pronto se convirtieron en un grupo agresivo que atacaba a judíos y comunistas. Finalmente, Hitler eligió la esvástica como símbolo del partido, se creía que era un antiguo emblema ario, y adoptó el saludo fascista con el brazo en alto. Hitler siempre fue un gran admirador de Mussolini y por tanto por eso le copió en eso también. Quinto punto, el Putsch de Múnich en 1923. En noviembre de 1923, Hitler decidió dar un golpe de Estado para hacerse con el poder. Creía que era el momento adecuado. Alemania vivía una fortísima crisis económica fruto de la guerra que produjo una gravísima hiperinflación. El desempleo alcanzaba cifras alarmantes y una gran parte de la población se sentía humillada por la ocupación francesa del Ruhr, que también os hablé de esto en el vídeo de la Primera Guerra Mundial que ya está subido. Además, los nazis consiguieron que el general Ludendorff participase en el golpe, que ya también nos he hablado de Ludendorff en el vídeo de la Primera Guerra Mundial, que era uno de los generales más importantes del ejército alemán. Sin embargo, el levantamiento fracasó. Hitler y sus seguidores intentaron hacerse con el control de la sede de gobierno bávaro en Múnich, pero fueron detenidos por la policía después de un tiroteo que se saldó con 16 nazis y 4 policías muertos. Entonces vamos a poner aquí, noviembre de 1923, fallido. Hitler fue juzgado por traición y condenado a 5 años de cárcel, y el partido nazi fue prohibido. Sin embargo, a pesar del fracaso del Putsch, el juicio en el que Hitler se mostró extremadamente arrogante dio gran publicidad al nazismo. Además, la mayoría de los nazis no cumplieron íntegramente sus penas. Hitler mismo solo estuvo 1 año en prisión, no esos 5 que le habían dicho, y se beneficiaron de diversas amnistías y perdones de gobierno. Que el gobierno creía que el partido nazi podría ser útil para mantener a los comunistas a raya. De hecho, el partido nazi sería nuevamente legalizado un poco tiempo después del intento del golpe. Hitler aprovechó su estancia en la cárcel para escribir un libro, que esto es muy importante, el Mein Kampf, que se escribe así, que se traduce a Mi lucha. Y es un libro muy importante porque básicamente Hitler resumía su ideología y se convirtió este libro en otro importante elemento de la propaganda nazi. Era muy importante este libro. Punto 6. Cambio de estrategia.
En 1924, Hitler sale de prisión y decide cambiar la estrategia de su partido. Aunque mantiene el uso de la violencia por parte de las SA, renuncia al golpe de Estado como forma de acceder al poder y decide recurrir a la democracia para conseguirlo. Además, pretende conseguir el apoyo económico de la burguesía industrial alemana, presentando al nazismo como el único partido capaz de frenar a los comunistas. Esto produce una división dentro del partido y una lucha por el poder entre 1925 y 1930. Opuesto a Hitler se encuentra un grupo encabezado por Otto Strasser, que defendía posturas más izquierdistas, entre muchas comillas, que estas eran pues acercarse a la Unión Soviética, necesidad de nacionalizar la banca y las grandes empresas. La lucha por el poder se cerró con el triunfo de Hitler en 1930, cuando Goebbels y Gregor, hermano de Otto, pasaron a su bando. O sea, el hermano de este que se llamaba Gregor y también Goebbels se unieron al bando de Hitler. Un intento de Otto de crear un nuevo partido alternativo fracasó. Para este momento el liderazgo de Hitler ya era indiscutible. Punto 7. La crisis de 1929. La hiperinflación de 1923 fue finalmente controlada por el gobierno, lo que permitió el florecimiento económico de Alemania y un importante descenso en el desempleo. Sin embargo, el estallido de la crisis del 29 afectó de una forma especialmente grave al país. Parte del crecimiento económico de los años 20 se había logrado gracias a préstamos estadounidenses. Con el inicio de la crisis, Estados Unidos cortó el crédito y la economía alemana se derrumbó. La respuesta del gobierno alemán fue aplicar medidas proteccionistas, pero esto mismo estaban haciendo el resto de los países del mundo y lo único que se consiguió fue agravar la crisis. La banca quebró, la gente perdió sus ahorros y miles de pequeñas empresas cerraron. El desempleo alcanzó cifras inimaginables, más de 8 millones de parados en 1932, y el gobierno de Weimar se declaró incapaz de solucionar todos estos problemas. Mientras la situación económica fue favorable, los nazis consiguieron resultados electorales bastante discretos. Sin embargo, a medida que la crisis creció, el apoyo a Hitler también lo aumentó. Hay varios factores que explican esa situación. El primero es el temor de las clases medias a perder su posición social y, por tanto, el abandono de las posturas políticas moderadas en favor más a los extremistas. Percepción de que los políticos de Weimar eran incapaces de solucionar la crisis, estaban mal económicamente, consiguen resurgir y vuelve otra vez a estancarse. El ultranacionalismo de los nazis resultaba más atractivo que la obediencia a Moscú de los comunistas. Luego, además, solo los nazis se presentaban como el partido de todos los alemanes, al margen de su origen geográfico, orientación religiosa o grupo social. Eso sí que es algo que diferencia a Hitler de Franco, que veremos Franco en los próximos vídeos. Franco, pues para él era muy importante la religión, pero sin embargo Hitler le daba bastante igual. Miedo al comunismo, visto como una amenaza que solo los nazis podían evitar. Y luego los más jóvenes se sentían atraídos por la retórica nazi porque era más extremista, más ideas, por así decirlo, más juveniles. Luego la esperanza entre los desempleados de que los nazis solucionasen su situación. También el apoyo de los terratenientes a los nazis ante el temor de que los partidos de izquierdas implantasen una reforma agraria y el apoyo de los industriales a los nazis ante el fracaso de las medidas económicas para frenar la crisis. Las duras críticas de Hitler contra el Tratado de Versalles despertaban las simpatías de la mayoría de los alemanes. Hitler era el político con mayor capacidad de oratoria y carisma de todos los que se presentaban en las elecciones en los años 30. Hay muchos hay reportajes y vídeos de lo que era la oratoria de Hitler y ahora mismo parecería un poco alarmante y quizá no muy convincente, pero en aquella época la forma en la que Hitler hablaba era muy importante y demostraba mucho carisma hacia los alemanes. Y luego los nazis además fueron capaces de aglutinar el llamado voto de protesta de los descontentos con la crisis y los fracasos de gobierno. Por ejemplo, ahora mismo hay gente que vota en blanco, hay gente que pone, lo que sea en el voto que no es un partido político, pues ellos en vez de hacer eso votaban al partido de Hitler. La campaña electoral nazi fue muy hábil, se basaba más en atacar a sus enemigos que en explicar los objetivos del gobierno de Hitler. Además, se centró en presentar a los comunistas y judíos como los causantes de todos los males de Alemania. 8. El camino de Hitler al poder. Debido a la ley electoral, los gobiernos de la República de Weimar solían ser coaliciones inestables. En 1919 hubo un gobierno entre el SPD y el DDP. Ebert, socialdemócrata canciller, fue el encargado de sofocar la revuelta espartaquista y la República Soviética de Baviera. Además, estos fueron cortes constituyentes. Luego, del 1920 al 24, hubo un gobierno entre el DVP y el DDP, el Centrum y los socialdemócratas independientes.
Hasta 5 políticos distintos ejercieron el cargo de canciller, destacando Stresemann del Zentrum, y fue un gobierno que tuvo que enfrentarse a los golpes de estado derechistas y a la hiperinflación. En 1924, 2 elecciones seguidas ante la imposibilidad de formar gobierno. Finalmente fue un gobierno entre el SPD, el DVP y el Zentrum, que duró hasta el 28, o sea, 1928. El canciller Marx del Zentrum fue el gobierno que dirigió la bonanza económica de los años 20. Del 28 al 30 fue otro gobierno del SPD, del Zentrum y del DVP. El canciller Müller, socialdemócrata, fue el gobierno que tuvo que afrontar la crisis de 1929. A partir de ese momento, la situación se volvió cada vez más confusa. Las elecciones de 1930 dieron lugar a un gobierno de Zentrum con Brüning como canciller y apoyo de los partidos de derechas. En las elecciones de 1932 se repitió el esquema de gobierno, pero con von Papen como canciller. En ambas elecciones, los nazis consiguieron resultados espectaculares. Frente a los 12 escaños de 1928, 107 en 1930 y 230 en 1932, siendo el partido más votado. Tanto en 1930 como en 1932 se intentó crear un gobierno de coalición donde los nazis jugasen un papel secundario con un canciller del centro. Hitler se negó en ambas ocasiones y soportó muy bien las presiones del centro y fuera del partido. Su idea era solo aceptar el poder con él como canciller. En 1932 también fue un año de elecciones presidenciales. Hitler se presentó frente al candidato de la derecha, el héroe de la guerra, Hindenburg, que se hablé de en la Primera Guerra Mundial del vídeo, y perdió por un margen relativamente escaso, 13 millones de votos frente a 19 millones de votos. Finalmente, en las segundas elecciones al Reichstag en 1962, los nazis volvieron a ser el partido más votado, aunque con un pequeño descenso en el número de votos, 196 escaños esta vez. En este momento, Hindenburg ofreció a Hitler convertirse en canciller en un gobierno de coalición con otro grupo de derechas. Hitler consiguió, llegar al poder como canciller en enero de 1963. Es importante que hay otros, por ejemplo, Franco llegó al poder sin elecciones, dio un golpe de estado y ya. Hitler verdaderamente llegó al poder presentándose a las elecciones. Luego, lo que hizo ya a partir de ahí, que ahora lo veremos, evidentemente no fue democrático, pero él llegó al poder por unas elecciones que se presentó y consiguió llegar a ser canciller. 9. La creación de un Estado autoritario en Alemania. Una vez en el poder, el principal objetivo de Hitler era acabar con sus adversarios y convertir a Alemania en un Estado autoritario. Para lograr estos objetivos, Hitler consiguió que un nazi, Göring, fuese nombrado ministro del Interior, un cargo clave ya que era el encargado de organizar las elecciones. Por otro lado, Hitler solicitó la aprobación por parte del Reichstag del acta de habilitación, una ley que le daría poder absoluto durante 4 años, una medida que se presentaba como la única que podría poner fin a la crisis económica. Dado que Hitler no tenía la mayoría solo tenía 2/3 necesaria para aprobar dicha ley, convenció a Hindenburg para que convocase nuevas elecciones en marzo de 1933 con el fin de lograr este objetivo. 2 acontecimientos jugaron un papel decisivo en las elecciones de 1933. El primero, el incendio del Reichstag, que fue en febrero de 1933. Un hecho que conmocionó a toda Alemania y que fue hábilmente utilizado por los nazis, que culparon a los comunistas de ser los responsables del ataque. Y luego el decreto de la nación y del Estado, una ley aprobada a raíz del incendio del Reichstag que daba poder enorme a la policía, que estaba controlada por Göring. A partir de este momento, la campaña electoral fue tremendamente violenta. Los nazis agitaron el fantasma de una conspiración comunista para acabar con la democracia alemana y al mismo tiempo desencadenaron una fuerte persecución policial contra todos los partidos de izquierdas, al tiempo que las SA se dedicaron a sembrar el terror en las calles de las principales ciudades del país. Hoy en día se cree que los comunistas no tuvieron nada que ver con el incendio del Reichstag, y de hecho algunos historiadores sostienen que fue el propio Göring quien ordenó a las SA incendiar el Parlamento. En cualquier caso, la campaña electoral nazi fue eficaz y Hitler consiguió un triunfo rotundo con 288 escaños y el 43% de los votos. A pesar de todo, seguía lejos de la mayoría de 2/3 necesaria para aprobar el acta de habilitación. Para conseguir el número de votos necesarios en el Parlamento tuvo que negociar con los católicos del Zentrum y la derecha extremista del DNVP, a los que supo atraerse hasta conseguir el acta de habilitación. Y fue aprobada por una amplia mayoría a finales de marzo de 1933. A partir de ese momento, entre 1963 y 1964, Hitler desarrolló su Gleichschaltung o consolidación de la autoridad.
¿Y esto cómo fue? Pues primero la supresión de los parlamentos regionales, que fueron sustituidos por gobernadores nazis, que se conocían como Gauleiters. La ilegalización de todos los partidos políticos excepto del partido nazi, que esto también lo podemos enfocar con Franco, que hizo lo mismo, él solo permitía el partido falangista cuando él estaba en el gobierno. Luego, todos los sindicatos quedaron bajo el control nazi, una cosa que también hacen muchos dictadores, la subordinación de todo el sistema legal al poder nazi, creación de nuevas leyes y juramento de fidelidad de los jueces a Hitler. El inicio de la persecución a los judíos, a los que se les expulsa de todos los cargos públicos. Aquí empieza el exterminio judío, vamos. No, aquí no estaban exterminando por ahora, pero ya les estaban echando de los cargos públicos. Y las amenazas a las diferentes iglesias para que aceptasen el nuevo gobierno nazi. Lo cual llama la atención, porque pues ya os he dicho que Franco sí que era bastante muy religioso, muy creyente, y la iglesia tuvo un papel importante en la dictadura franquista, pero sin embargo Hitler no se llevaba nada bien, no creía en la Iglesia Católica y sus pensamientos religiosos no eran muy fuertes. En el verano de 1934 tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos, una purga dentro del propio partido nazi que tenía como objetivo acabar con cualquier disidencia interna que cuestionase el liderazgo de Hitler. La principal víctima fueron los SA y su jefe Ernst Röhm. Röhm se escribe así. Röhm era uno de los últimos nazis izquierdistas, entre muchas comillas, que deseaba que los grupos sociales que tradicionalmente habían dirigido a Alemania, la burguesía industrial, los terratenientes y el ejército, fuesen eliminados. Especialmente grave era el enfrentamiento con el ejército, ya que Röhm defendía su disolución y la sustitución por las SA. Hitler prefería pactar con estos grupos y lograr su apoyo en vez de luchar contra ellos. Además, los SA y su extrema violencia ya no tenían ningún papel que jugar en la nueva Alemania y Hitler temía que se pudiesen convertir en un poder alternativo al suyo, que también os hablé de esto en el vídeo de Mussolini, si no habéis visto, que los dictadores siempre tienen como el miedo de que alguien les supere y se conviertan en dictador o alguien nuevo. Sin olvidar que Röhm era homosexual, una condición que no encajaba en el rígido código de la conducta nazi. Obviamente eran homofóbicos, entonces que Röhm fuese homosexual era algo que no les hacía mucha gracia. Por tanto, en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934, Röhm y otros líderes de la SA fueron asesinados, al igual que otros miembros del partido de los que Hitler sospechaba, y algunos políticos conservadores que habían empezado a criticar a los nazis. Hitler presentó los hechos como un intento fracasado por parte de Röhm y las SA de dar un golpe de Estado. La mayoría del pueblo alemán aceptó esta explicación. Finalmente, en agosto de 1964, falleció el presidente Hindenburg y Hitler asumió el nuevo cargo de título de Führer. Führer es... lo he escrito mal. Führer es como el líder. Los dictadores siempre se ponen como un nombre. Tenemos el Duce en Mussolini, Führer, Hitler, Franco pues también. Entonces todos los dictadores suelen tener como un nombre alternativo. El inmenso poder de Hitler fue aprobado ese mismo mes un plebiscito en el que el 92% de los alemanes le dieron su apoyo. Continúo con el punto 10, los principales instrumentos del control nazi. Las SS nacieron en 1923 como un grupo de guardaespaldas de Hitler y de otros miembros del partido. Desde 1929 y bajo la dirección de Heinrich Himmler, se fue convirtiendo en un cuerpo paramilitar fanáticamente leal al Führer. Con la llegada al poder de los nazis jugaron un importante papel en el nuevo Estado y fueron el brazo ejecutor de la Noche de los Cuchillos Largos. Su ideología se basaba en proteger a Alemania de la corrupción racial, los judíos, cultivar un espíritu de lucha entre sus miembros, la lealtad al Estado alemán y la obediencia ciega a Hitler. Se dividirían en dos ramas, los Waffen-SS, un cuerpo militar de tropas de élite que jugaron un importante papel en los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Unas unidades, la División Totenkopf o División de la Calavera, era la encargada de custodiar los campos de concentración. Y luego también tenemos la Gestapo, que es muy importante acordarse de la Gestapo porque la podemos conectar con los otros dictadores, y era la policía política nazi, que tenía como principal objetivo vigilar y erradicar cualquier grupo de oposición a Hitler. Su poder era total y actuaba al margen de la ley. El asesinato y la tortura eran sus métodos habituales de trabajo, pero el éxito de la Gestapo como elemento represor se basaba en la colaboración de la mayoría de la población alemana, que se dedicó a vigilar y delatar a todos aquellos sospechosos de no comulgar con el régimen nazi.
El ejército siempre jugó un papel importante en la historia alemana. Hitler deseaba un ejército fuerte como herramienta para conseguir sus objetivos de política exterior y como representación de la fortaleza alemana, pero tampoco deseaba que el ejército fuese un poder independiente. Para conseguir un ejército supeditado a él, Hitler introdujo un juramento de lealtad a su persona que debían cumplir todos los soldados y oficiales. El siguiente paso fue desprestigiar a sus altos mandos. Esto lo logró en 1938 gracias a dos escándalos de tipo sexual. El primero afectó a Blomberg, comandante en jefe del ejército, al que le obligó a dimitir tras una campaña de prensa en la que se indicaba que su joven y reciente esposa era una antigua prostituta. Suerte similar corrió su sucesor Fritz, al que se le acusó falsamente de homosexualidad. La idea tras estas acusaciones era presentar al alto mando alemán como un grupo de corruptos en los que no se podía confiar, y de ahí que finalmente Hitler asumiese el cargo de comandante en jefe del ejército y de esta forma estuviese esta institución totalmente bajo su control. El sistema de gobierno de Hitler se basaba en dividir el poder entre grupos rivales enfrentados entre sí para de esta forma evitar que pudiese surgir un poder alternativo al suyo, que es lo mismo que comenté en el caso de Mussolini y también lo haré en el siguiente vídeo de Franco, porque todos los dictadores que vamos a tratar hacían esto similarmente. Por otro lado, Hitler no solía involucrarse directamente en las labores de gobierno. Su papel consistía en indicar cuáles eran sus deseos y dejar que los expertos se encargasen de conseguirlos. Únicamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial se fue involucrando gradualmente en el mando de las operaciones militares. El apartado 11 es la oposición. El papel de la oposición a Hitler fue extremadamente modesto. Dicha oposición se suele dividir entre grupos de izquierdas, el ejército, los estudiantes y la iglesia. Vamos a comenzar con los grupos de izquierdas. Nada más llegar al poder, Hitler ordenó crear una serie de campos de concentración bajo el control de las SS, donde fueron encarcelados los principales líderes del SPD, que fueron alrededor de unas 1000 personas, y especialmente la mayoría de los afiliados al Partido Comunista Alemán, que eran unos 150.000. Lo mismo ocurrió con los sindicatos más importantes. 2000 de sus miembros fueron asesinados y otros 50.000 encarcelados. El régimen en los campos era brutal, el trabajo era extenuante, la subalimentación, la tortura y el asesinato estaban a la orden del día. El resultado fue que la mayoría de la oposición de izquierdas quedó totalmente desarticulada e inoperante. Continuamos con el ejército. Algunos miembros del ejército no estaban de acuerdo con la política nazi, especialmente con la subordinación de los militares al control de Hitler, al que despreciaban por sus modestos orígenes. Ya os he contado pues, que él llegó a cabo, pero tampoco fue muy importante. Dos nobles prusianos, los generales Beck y Moltke, crearon el Círculo de Kreisau, una organización que se dedicaba más a divagar y especular que actuar. Hay que esperar a 1944 para que se produjese el llamado Complot de Julio, un intento de asesinato de Hitler mediante una bomba encabezado por el coronel Stauffenberg. La bomba estalló, pero Hitler sobrevivió y procedió a exterminar a la mayoría de los opositores del ejército. Los jóvenes. Y aquí los jóvenes a mí la verdad es que me llaman bastante la atención. El primer grupo que os voy a hablar, que se llama La Rosa Blanca. Un grupo de 6 estudiantes dirigido por los hermanos Hans y Sophie Scholl, que se dedicaron a distribuir octavillas contra el régimen entre 1942 y 1943. Fueron delatados y ejecutados. También tenemos Edelweiss, que se escribe así, que era un grupo de jóvenes, muchos de ellos católicos, que rechazaban los principios nazis y solían enfrentarse a los miembros de las juventudes hitlerianas. Sus actividades eran bastante inofensivas y no fueron objeto de una persecución específica hasta 1944, en que varios de ellos fueron ejecutados en público. Luego tenemos los chicos del swing, que era un grupo de jóvenes rebeldes que se negaban a seguir el modelo nazi, en especial respecto a la vestimenta y a la música. La mayoría de sus miembros solían llevar el pelo largo, vestir de forma llamativa y escuchar jazz al máximo volumen. Más que un grupo de oposición, era un grupo de inconformistas, pero aún así fueron duramente perseguidos por los nazis. Luego tenemos la oposición religiosa. El catolicismo. Vamos a centrarnos primero en el catolicismo. Su papel durante el nazismo fue un tanto ambiguo. Jamás condenó al régimen nazi y de hecho algunos de sus miembros lo apoyaron activamente, como los obispos austriacos que aprobaron la unión entre Austria y Alemania. Los motivos de esta actitud son variados. El catolicismo era fervientemente anticomunista y por tanto veía a Hitler como un aliado. Por otro lado, se sostenía que era mejor ceder a las órdenes nazis e intentar influir desde dentro más que buscar el enfrentamiento directo.
Con todo, algunas personalidades católicas como von Galen, obispo de Münster, criticaron abiertamente la política racial nazi, especialmente el programa de eutanasia activa, el T4, al igual que el jesuita Lichtenberg, que también lo condenó. Aproximadamente 400 sacerdotes católicos acabaron en los campos de concentración por su oposición al nazismo. Por otro lado está el protestantismo. El papel de las iglesias protestantes alemanas es aún más problemático que el de los católicos. En líneas generales, el protestantismo apenas criticó al nazismo y colaboró activamente con él, en parte por su traducción de obediencia al Estado alemán y también por el carácter anticomunista de Hitler. En cualquier caso, las voces contra el nazismo fueron aquí menos abundantes, aunque no hay que olvidar los clérigos de Bonhoeffer y Niemöller, que se alzaron contra el culto a la violencia nazi. En total, unos 40 sacerdotes protestantes acabaron en campos de concentración. O sea, es una gran diferencia de 40 a los 400 que habían los católicos. La oposición a Hitler fracasó por diversas causas. La principal de ellas fue que el gobierno de Hitler contaba con una clara base legal que impedía a muchos alemanes alzarse contra él, cuestión que se agravaba en el caso de los militares por su juramento personal de fidelidad. Por otro lado, no podemos olvidar la brutalidad de la Gestapo, y el sistema de campos de concentración generaba auténtico terror entre la población. Sin embargo, también es cierto que Hitler fue un líder muy popular y que el nazismo contó con el apoyo de una parte importante de la población, especialmente destacable entre grupos con estudios superiores como profesores, médicos, abogados, ingenieros, científicos, etc. Entre 1933 y 1944, el partido nazi pasó de 2,5 millones de afiliados a más de 4 millones. En parte, esto fue una muestra del oportunismo. Pertenecer al partido permitía a sus miembros alcanzar el éxito profesional. Pero eso es solo una parte de la verdad. La realidad es que muchos alemanes se sintieron plenamente identificados con Hitler y sus sueños. Su gobierno permitió a Alemania volver a convertirse en un país grande y respetado. En cierta forma, el nazismo fue el encargado de reparar las humillaciones de Versalles y sobre todo el responsable de acabar con la crisis económica. Esos éxitos son los que realmente explican el escaso impacto de la oposición al nazismo. Y es que no hay que olvidar que Hitler solo fue depuesto después de una brutal guerra mundial y la devastación de toda Alemania. Continuamos con el punto 12, que es la política económica. En líneas generales, la política económica del nazismo se basó en dos cuestiones que para Hitler eran prioritarias. La primera, acabar con el desempleo y preparar a la Alemania para una futura guerra, y en ambos casos el éxito fue rotundo. Si bien Hitler no se involucró directamente en este tema y delegó totalmente la tarea en sus ministros. Esto era algo que hacía Hitler muy a menudo. Hjalmar Schacht fue el primer ministro de Economía de Hitler, que había ocupado el puesto de presidente del Banco Central de Alemania con anterioridad y había tenido éxito en acabar con la hiperinflación de 1923. Personalmente no era nazi, pero admiraba a Hitler y presionó a los grandes industriales alemanes para que financiasen su campaña. Su misión ahora era hacer que Alemania se recobrase de los estragos de la crisis del 29. Para lograrlo utilizó inicialmente una estrategia triple. El primer punto de esa estrategia fue la creación de la Organización de la Industria, un organismo formado por industriales, sindicatos y bancos creado para fomentar la producción industrial alemana. Segundo punto, conseguir préstamos abundantes de otros países. Y por último, aumentar los impuestos para sanear las finanzas públicas. Posteriormente, Schacht desarrolló el llamado Nuevo Plan, con el objetivo de acabar el desempleo, y para ello procedió a la creación de una amplia campaña de obras públicas como creación de autopistas, reforestación, construcción de escuelas y hospitales, etc. Esto lo veremos también en el tema de Franco, que Franco también hizo cosas similares, y la función del Servicio Nacional de Trabajo, una organización a la que debían de ingresar los hombres entre 18 y 25 años para recibir formación laboral y ser ubicados en nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, Schacht y Hitler no se pusieron de acuerdo respecto al tema del rearme, algo prioritario para el dictador, pero secundario para su ministro. Hitler decidió colocar a uno de los más importantes dirigentes nazis, Hermann Göring, al mando del programa de rearme y quitó estas funciones a Schacht. Göring desarrolló un plan cuatrienal que tenía como objetivo la autarquía, o sea, lograr que Alemania fuese autosuficiente y no dependiese de las materias primas o los recursos de otros países, que también lo hablamos en el tema de Mussolini. Para conseguir este objetivo, Göring aplicó las siguientes medidas. En primer lugar, la organización militar de la mano de obra industrial para poder ser usada según las necesidades del país. También una política proteccionista para reducir las importaciones extranjeras, el desarrollo de sustitutos sintéticos para productos como el petróleo o el caucho para evitar depender de la producción de otros países. Y todo esto, pues de alcanzar la autarquía en una economía tan compleja como la del siglo XX, no dejaba de ser algo imposible de conseguir. Pero hay que reconocer que Alemania consiguió un cierto éxito, y para ese y la Segunda Guerra Mundial solo importaba del exterior un tercio de las materias primas necesarias para el esfuerzo bélico.
Ahora bien, donde realmente Hitler logró un éxito rotundo fue en la disminución del desempleo, que descendió desde los 8 millones de parados de 1932 a los 100.000 en 1939. O sea, esto es un cambio increíble. Esto se consiguió gracias a la reactivación industrial, pero también fue muy importante la política de obras públicas, el desarrollo de la industria militar, el aumento del tamaño del ejército y la política respecto al trabajo femenino que se incentivó de forma radical. Con el estallido de la guerra surgió la duda de hasta qué punto la economía alemana iba a aguantar esta prueba. Y realmente entre 1939 y 1942 la política hitleriana de enfrentar a instituciones y organismos entre sí llevó a Alemania al caos. Para solucionar estos problemas, en 1942 se creó un Ministerio de Armamento y Producción Militar dirigido por Albert Speer, un hábil administrador que consiguió un rotundo éxito con sus medidas, de tal forma que la producción armamentística aumentó de manera importante a pesar de los continuos bombardeos que los aliados estaban realizando sobre el país. Speer reorganizó de la forma más lógica todo el esfuerzo económico alemán, pero especialmente incrementó la mano de obra a través de los trabajadores extranjeros, cuyo número llegó a los 10 millones. Algunos de ellos provenían de países aliados, pero la inmensa mayoría era mano de obra esclava formada por prisioneros de guerra rusos y polacos, presos políticos y minorías étnicas como judíos y gitanos. El trato hacia estos trabajadores fue atroz y su mortalidad altísima, pero Speer logró sus objetivos y su eficacia fue una de las razones más importantes para que Alemania pudiese combatir hasta 1945, a pesar de estar luchando contra tres grandes potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Punto 13. La propaganda. Nada más llegar al poder, Hitler creó un ministerio de propaganda dirigido por Joseph Goebbels con el único objetivo de promover la idea de una nación alemana unida, racialmente pura y dirigida por el partido nazi y Adolf Hitler. Goebbels partía de la idea de que la repetición machacona de una serie de lemas sencillos era la forma más eficaz de inculcar determinados pensamientos en los alemanes. Máxime si dichos lemas iban acompañados de las diversas imágenes adecuadas. Goebbels recurrió de forma insistente en presentar la figura de Hitler y la esvástica nazi en todos los medios de difusión posibles, como la radio, prensa, cine, música, carteles, libros, etc. Un elemento fundamental de la propaganda de Goebbels fueron los grandes congresos del partido nazi, realizados anualmente en Nuremberg, en un antiguo campo de pruebas de aviación y en el que se llegaban a reunir hasta 500.000 de personas. La escenografía de estos congresos era impresionante, con desfiles de miles de SA perfectamente uniformados, marchas nocturnas con antorchas, uso de juegos de luces y música, etc. Todos ellos culminaban en un gran discurso de Hitler, gran orador, como os he comentado antes, que enardecía a las masas. Estos congresos se filmaban y posteriormente se exhibían en todos los cines del país con afluencia masiva de público. El nazismo parecía convertirse en una nueva religión y Hitler en su mesías. Goebbels dirigió todos sus esfuerzos a promover la idea de que Alemania era el país más glorioso del mundo. También a obligar a todos los medios de comunicación a presentar siempre a Hitler y el nazismo desde un punto de vista favorable. Desarrollar una obediencia ciega hacia Hitler, liberar al país de toda la influencia judía, inculcar la creencia de que la raza aria era superior al resto de las razas humanas y, por último, crear un arte ario nuevo y libre de corrupción y decadencia. Un hito importante en la campaña de propaganda nazi fueron los Juegos Olímpicos de 1936, donde la delegación alemana consiguió el primer puesto en el medallero. Se construyó un estadio olímpico para estos Juegos con capacidad de 100.000 espectadores. Hitler acudió con frecuencia a él y fue recibido siempre por el público con enormes muestras de afecto. Los Juegos de 1936 funcionaron como un enorme escaparate que mostró al mundo los logros de la nueva Alemania. Lo que os conté en el vídeo anterior de Mussolini, de todo lo que han hecho en los mundiales de fútbol y las olimpiadas, pues básicamente parecido. Otro de los métodos desarrollados por Goebbels fue el control de la prensa, que logró gracias a la creación de la editorial Eher Verlag, propiedad del partido nazi y a su vez dueña de 2/3 de los periódicos alemanes. También desarrolló la Deutsches Nachrichtenbüro, la DNB, la única agencia de información permitida controlada por los nazis y encargada de suministrar noticias a los periódicos. Y por último, la implantación de la ley de los editores, según la cual las personas que debían responder ante justicia en caso de publicar noticias que no gustasen al nuevo régimen eran los editores de los periódicos, lo que obviamente llevó a la autocensura, que también hablaremos de esto en el vídeo de Franco. El resultado final de todas estas medidas fue la aparición de una prensa colaboradora con el régimen nazi y que se convirtió en la principal arma para inculcar las ideas nazis en el público general.
En 1933, Goebbels creó la Compañía de Radio del Reich, que se convirtió en la principal emisora de radio alemana y que fue utilizada, al igual que la prensa, como una importante herramienta propagandística. Para hacerla más eficaz, los nazis favorecieron la compra de radios entre la población y lograron que el 70% de los hogares alemanes contasen con uno de estos aparatos, frente a un 20% de su anterior gobierno. Al mismo tiempo, se implantó la prohibición de escuchar emisoras de radio extranjeras. El arte. El arte fue otro de los campos donde los nazis desarrollaron una importante labor de propaganda. La idea era el desarrollo de un arte ario y germánico puro, opuesto al arte degenerado y corrupto de los judíos y los pueblos inferiores para ello. La definición del arte ario se basaba en los propios gustos artísticos de Hitler, que, como sabéis, le gustaba el arte. Una persona muy conservadora en este campo, devoto de la música de Richard Wagner y partidario del arte figurativo. Por tanto, todas aquellas obras de arte modernas fueron condenadas como arte degenerado, perseguidas y muy a menudo destruidas. Esto significó la prohibición de la mayoría de las obras de los artistas de vanguardia, pero también de aquellos escritores de izquierdas, pacifistas o críticos con el nazismo, como Hermann Hesse, Thomas Mann o Heinrich Remarque. En el campo de la música, compositores de origen judío como Mendelssohn, Mahler, Schoenberg o Hindemith fueron prohibidos, al igual que el jazz considerado una aberración. Pocos artistas, científicos e intelectuales se unieron al nazismo, y de hecho miles de ellos se exiliaron con la llegada de Hitler al poder. Pero no es menos cierto que otros muchos cooperaron con los nazis por comodidad o para ascender en su carrera. Fue el caso de directores de orquesta como Karajan, filósofos como Heidegger o físicos como los premios Nobel Philipp Lenard y Johannes Stark. El siguiente punto es la educación. Bajo el nazismo, el Ministerio de Educación estuvo a cargo de Bernard Rust, uno de cuyos proyectos más importantes fue la creación de las Napola, o escuelas políticas nacionales, que eran centros de educación secundaria destinados a formar a la élite de los estudiantes nazis. La nueva educación bajo Hitler tenía como base la raza y la ideología nazi. Asignaturas como historia, lengua alemana y biología fueron potenciadas para demostrar la grandeza de la raza aria, la superioridad cultural alemana o el enfrentamiento eterno entre judíos y arios. Se introdujeron asignaturas nuevas como eugenesia o el pensamiento de Hitler. Se declaró obligatorio el saludo nazi en los centros de estudio y, por supuesto, los profesores y alumnos judíos fueron expulsados. De nuevo, por comodidad o por miedo a las represalias, pocos profesores se opusieron a estas políticas. El único fracaso nazi en este campo fue el intento de suprimir la religión como asignatura, que recibió una fuerte oposición por parte de los católicos, lo que hizo que Hitler desistiese de esta idea para evitar dividir al país. Paralela a estas actuaciones se crearon las Juventudes Hitlerianas, una asociación juvenil dirigida por Baldur von Schirach, cuya finalidad era entretener a los jóvenes dentro de los valores del nazismo, como el patriotismo y la lealtad al Führer, ideas que se colocaban por encima de los propios pensamientos de cada individuo. Además, se daba una gran importancia al ejercicio físico y a las actividades al aire libre. La idea era crear una nueva juventud alemana fuerte, disciplinada, aria y llena de fe en el nazismo, que pudiese convertirse en el núcleo de un nuevo poder del ejército. Las juventudes hitlerianas eran exclusivamente masculinas, pero existía una rama femenina conocida como la Liga de las Muchachas Alemanas, o con un funcionamiento y finalidad similar, que de eso también hemos hablado en el vídeo Mussolini y también hablaremos en el vídeo de Franco. Ambos grupos llegaron a contar con 8 millones de afiliados en 1940. Continúo con el punto 15, que es el Frente Alemán del Trabajo. El Frente Alemán del Trabajo fue la organización encargada de encuadrar a los trabajadores alemanes y sustituir a los antiguos sindicatos. Dirigido por Robert Ley, su objetivo era organizar a los trabajadores alemanes bajo una estructura militar, que se les conocía como soldados de la economía. De esta forma, la huelga quedó prohibida y las decisiones sobre sueldos y condiciones laborales quedaron bajo el criterio exclusivo de Ley. En total, 25 millones de trabajadores eran miembros de esta organización. Ley sostenía que su organización había logrado la paz social en Alemania y había terminado con las diferencias basadas en las clases sociales. La realidad era más compleja. Por un lado, los dirigentes del frente exigían obediencia ciega y tomaban todas las decisiones sobre el futuro de los trabajadores, como sueldo, destino, ascensos, jornada laboral. Pero también se desarrolló una beneficiosa política de asistencia médica gratuita, pensiones de jubilación, bajas laborales y escuelas gratuitas para los hijos de los trabajadores, cosa que era poco común para esta época. Especialmente importante fue el programa de Fuerza por la Alegría, destinado a organizar el tiempo libre de los trabajadores mediante actividades gratuitas, como el cine, el teatro, la música, los bailes, los deportes y las bibliotecas. Y sobre todo, a través de las vacaciones pagadas, una red gratuita de hoteles y campings con todos los lujos posibles. Incluso se llegaron a construir enormes barcos de crucero turísticos. Hasta 10 millones de trabajadores se beneficiaron de la Fuerza por la Alegría. Sin embargo, a partir de 1942, cuando la guerra empezó,
a complicarse para Alemania. El Frente Alemán de Trabajo cambió, el programa de la fuerza fue suspendido y la organización se fue convirtiendo cada vez en un sistema dictatorial destinado a obtener el máximo rendimiento posible entre los trabajadores de las industrias militares sin ninguna compensación a cambio. Hay que destacar que esto de la fuerza por la alegría también lo mencioné en el vídeo de Mussolini porque hizo algo similar. Continúo con el punto 16, que es el papel de la mujer. Hitler jamás estuvo de acuerdo con la idea de la igualdad entre hombres y mujeres. Creía que este concepto era una idea judía inventada para debilitar la raza aria y la sociedad germánica. El único papel de la mujer era la reproducción, el hogar y la crianza de los hijos. Se desarrolla el concepto que el ideal de las mujeres eran las 3K. Kinder, Kutsch y Kirche, que significa niños, iglesia y cocina. Incluso la rama femenina del partido nazi quedó bajo el control masculino. Otra obsesión de Hitler era el aumento de la tasa de la natalidad, que ya lo hemos visto en Mussolini y lo veremos en Franco también. Según él, un país grande necesitaba un gran ejército y por tanto una gran población. Convencido de que si las mujeres dedicaban sus esfuerzos al trabajo remunerado, la natalidad descendía. Hitler promovió varias campañas para empujar a las mujeres a abandonar el mundo laboral, casarse y tener el mayor número posible de hijos. Poco a poco se desarrollaron leyes que limitaban el número de plazas laborales destinadas a las mujeres, prohibían el aborto y los anticonceptivos e incluso desaconsejaban a las mujeres el maquillaje o el hábito de fumar, con el pretexto de que estas eran costumbres judías. El estallido de la guerra provocó cambios en las ideas nazis sobre la mujer. Se dio marcha atrás en la campaña contra el trabajo femenino y se realizó justo lo contrario, un esfuerzo deliberado por convencer a las mujeres que se sumasen al esfuerzo bélico como fuerza del trabajo en las granjas y las fábricas. De hecho, en 1945 el 50% de los trabajadores industriales alemanes eran mujeres. El aumento del número de bajas entre las tropas alemanas llevó a la obsesión natalista nazi hasta extremos sorprendentes. A partir de 1944, líderes como Himmler defendían públicamente que las mujeres debían quedarse embarazadas lo antes posible y el mayor número de veces que pudieran, al margen del matrimonio o de cualquier otra convención social, llegando a utilizar términos como labor sagrada y donar hijos al Führer. Y ya el último punto, que es el trato a las minorías, es el punto número 17. Las teorías nazis indicaban que era necesario buscar la mayor pureza aria posible y que por tanto existirían una serie de grupos humanos que eran prescindibles, unos por cuestiones raciales, razas inferiores como los judíos, gitanos y eslavos, y otros por ser defectuosos, personas con algún tipo de discapacidad física y algunos por no presentar ninguna utilidad a la sociedad, como los ancianos, los enfermos mentales o personas con discapacidad intelectual. Las políticas nazis al respecto fueron tremendamente crueles. Por ejemplo, se inició una campaña de esterilización forzosa entre las personas con discapacidades físicas como sordos y ciegos, hasta 350.000 afectados hasta 1939, incluidos 17.000 sordos. Otro ejemplo fue el programa T4, que ya se ha hablado que la Iglesia estaba en contra, porque era el programa de T4 de eutanasia activa, cuyo fin era el asesinato de personas con enfermedades mentales, ancianos no productivos y discapacitados psíquicos. El programa T4 produjo la muerte de 70.000 personas entre 1939 y el 1941. Sin embargo, el programa fue anulado este mismo año ante las quejas de la Iglesia Católica, especialmente de von Galen, el obispo de Münster, y de algunos religiosos protestantes. Pero sin duda alguna, donde el nazismo alcanzó sus mayores cotas de barbarie fue en el trato a los judíos y otras minorías raciales. En 1963 los judíos solo suponían un 1% de la población alemana, pero fueron señalados como enemigos de la nueva Alemania por los nazis desde la creación del partido. Sin embargo, el proceso de persecución a los judíos tuvo un carácter acumulativo, desde una política inicial de discriminación y expulsión hasta la llamada solución final, el plan para exterminar a todos los judíos de Europa, y se pueden distinguir varias etapas en este proceso. En primer lugar, en 1963, Goebbels inicia una campaña propagandística que alienta la violencia contra los judíos. Se expulsa a los judíos de la administración del Estado. En 1935 se aprueban las leyes raciales de Nuremberg, que implican la anulación y prohibición de los matrimonios mixtos entre judíos y no judíos, la prohibición de las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, se retira a los judíos la nacionalidad y se les prohíbe portar símbolos alemanes, se obliga a los judíos a llevar una identificación y se crea una clasificación racial de los alemanes en función del número de ancestros judíos. Se prohíbe a los judíos el trabajo de profesor y se prohíbe a los judíos tener empleados alemanes. En 1938 se prohibió a los médicos judíos ejercer, se prohibió a los judíos el acceso a los estudios y se prohibió a los judíos dedicarse al mundo de los negocios. Se impone un toque de queda a los judíos y se expulsa de Alemania a 18.000 judíos polacos. Ese mismo año se produjo la Noche de los Cristales Rotos, o
Kristallnacht, una serie de ataques indiscriminados contra la población judía la noche del 9 al 10 de noviembre. Miles de sinagogas, comercios y hogares judíos fueron atacados, apedreados e incendiados y unos 100 judíos fueron asesinados. El siguiente paso que los nazis estaban planeando era la expulsión de todos los judíos de Alemania. Pero en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y todo cambió. Los iniciales éxitos alemanes llevaron a que Hitler se hiciese con el control de la mayor parte de Europa y que la deportación de judíos a otros países fuese irrealizable. Además, los nazis se hicieron con el control de varios países del este de Europa, como Polonia, Rusia, Hungría y Rumanía, donde vivían millones de judíos. Por tanto, la violencia contra ellos aumentó. En países como Polonia se obliga a los judíos a hacinarse en condiciones infrahumanas, en zonas acotadas de cada ciudad, los llamados guetos. Y durante la invasión de la Unión Soviética se crearon los Einsatzgruppen, unidad de las SS que seguían a los ejércitos en territorios conquistados con la misión de exterminar a la población judía. Fueron responsables de la muerte de 1,5 millones de judíos y otros grupos étnicos. En 1942, un grupo de líderes nazis se reunieron en la llamada Conferencia de Wannsee y diseñaron la llamada solución final, la eliminación de los 11 millones de judíos existentes en Europa. Dos de los principales promotores de esta reunión fueron Adolf Eichmann y Reinhard Heydrich, ambos miembros de las SS. El plan consistía en convertir a los judíos en mano de obra esclava y hacerlos trabajar hasta morir, eliminando a aquellos que no fuesen útiles como fuerza de trabajo. El genocidio u holocausto del pueblo judío se desarrolló entre 1942 y 1945. Millones de judíos fueron transportados a diversos campos de concentración y la solución final comenzó a aplicarse. Para 1945, unos 6 millones de judíos habían sido asesinados. Otros grupos sufrieron un destino similar bajo el régimen nazi, como fueron, por ejemplo, los gitanos, que se calcula que había 1 millón de gitanos en Europa en 1940, y los nazis les dieron el mismo trato que a los judíos y asesinaron a más de 200.000, sobre todo en Europa Oriental. También a los homosexuales, que aunque ya existían las leyes en Alemania contra la homosexualidad desde el siglo XIX, los nazis las endurecieron a raíz de la noche de los cuchillos largos. Aquellos homosexuales que consiguieron ocultar su condición pudieron evitar la persecución, pero 15.000 acabaron en los campos de concentración. Los testigos de Jehová. 2.000 de ellos acabaron en los campos de concentración al negarse a servir el ejército alemán. Bastardos del Rin, que eran fruto de las relaciones entre soldados franceses de origen africano y mujeres alemanas en la zona del Rin que ocuparon los aliados tras el armisticio. Se realizó contra ellos una campaña de esterilización que afectó a 800 personas. Como ya hemos comentado, en los campos de concentración también fueron retenidas unas 200.000 personas por cuestiones políticas, pertenecer a partidos o sindicatos de izquierdas. Además, los alemanes se hicieron con unos 6 millones de prisioneros de guerra soviéticos que fueron sometidos igualmente a un trato absolutamente brutal y muriendo aproximadamente el 50% de ellos. Y eso sería el final del vídeo de Hitler. Nos vemos en el próximo vídeo.